Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a este pedazo de encuentro entre Serial Cat y Mr. Marcel School. Hoy vamos a descubrir lo que hay detrás de esta gráfica que habéis visto a nivel de comunicación. Vamos a saber las entrañas del proyecto, el proceso creativo que ha materializado Serial Cat. Y bueno, damos la bienvenida a nuestros invitados de este encuentro, de esta sesión. Tenemos a Javier Nieto, director, fundador y chico para todo de Mr. Marcel School. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú, Raúl? Bueno, gracias por invitarme a hacer maestro de ceremonias de este encuentro y a gusto de compartir este momento con vosotros. Y tenemos a uno de los estudios referencia del, podríamos decir, voy a decir 3D, pero seguro que me quedo corto en todo lo que engloba. Tenemos a Sergio del Puerto, director creativo y fundador de Serial Cat. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo Buenas. estás? Muy bien, Gracias por estar Raúl. aquí. Pues gracias a ti y a Javier por invitarme a poder hablar, ¿no? Y ver cómo este proyecto se ha llevado a cabo. Realmente no somos un estudio 3D, somos un estudio que hacemos dirección de arte, que puede ser 3D, puede ser física o últimamente virtual, ¿no? Esas son las tres técnicas que, claro, pueden ir mezcladas e incluso muchas veces se confunde, ¿no? No se sabe cuál es cuál, que también es un poco el juego, pero sí, sé que, y tampoco pasa nada, ¿eh? Sé que es normal pensar que somos un estudio 3D porque sí que le hemos puesto mucho énfasis en eso, aunque siempre no hemos querido perder el tema físico, el tema Esa esencia, táctil, el ¿no? tema real, eso es. Muy bien. Bien, vamos a comenzar con una primera pregunta. Me interesaría saber, sobre todo Javier, que ha sido un poco la persona que contactó con Serial Cat, ¿cómo surge esta colaboración entre Mr. Marcel School y Serial Cat? Surge desde el respeto. Sergio y yo nos conocemos desde hace 2 décadas, ¿no? O algo así. Nos conocimos 20 bastante. Wow, años la has visto seguro. crecer. La has visto crecer profesionalmente. Bueno, nos conocimos, fíjate que creo, me pregunto si cuando nos conocimos firmabas por Serial Cat. Tenía dudas. Creo que empezabas justo, ¿no? Empezaba como Sí, Serial Cat, Bueno, firmaba mis freelance como Serial Cat. que empezaste, me acuerdo de las ilustraciones de Vanidad, que Sí, eran y del brutales. país. Y tengo una sorpresita para ti. A ver. Que te he parado. Quiero que veas una cosa, ¿vale? Que veas una cosa que Muy bien. hicimos juntos hace muchos años. Wow. Ya sé qué es. Ahí le pusimos mucho cariño. Sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Hay que ver este trabajo con la perspectiva de que tiene 20 años. Tiene 20 ¿Eh? años. Y pasa la prueba del algodón. Esto era para un Totalmente. estudio de postproducción. Realmente querían como una identidad muy diferencial, y aquí nos pusimos a trabajar juntos y resulta que descubrimos como unos grabados del siglo XVI y empezamos a construir las ilustraciones cogiendo muchos trozos de diferentes grabados, ¿no? Pues Sí, claro. Un eh, collage. un collage, pero disfruté. Mira, aquí se ve muy claro en la siguiente imagen este pajarito que está formado por muchísimas hojas. ¿Te acuerdas de estas hojas? Sí, claro. Sí, Claro, pero claro. fíjate, me he dado cuenta de una frase, fíjate que era, porque yo me acuerdo que el cliente era un proyecto como bonito, ¿no? De los que trabajar, y he visto esta frase y digo, joder, fíjate, este proyecto tiene 20 años, y mira, en la frase, que era la frase que nos dio el cliente, dice, no se trata de enumerar todo lo que somos capaces, cada día algo nuevo que no habíamos hecho antes, ¿no? Esta forma de ver la creatividad es como muy actual, ¿no? Y nada, To- bueno, sabía que te iba a hacer ilusión Sí, hacer un pequeño revival, ¿no? sí, sobre todo, además, yo tenía más en mente la de la mariposa y esta, no tanto las verdes. No sé si ha salido antes la de la mariposa, que salía como en un lado, y esa era y sobre todo el color crema. Antes he dicho el color salmón, pero mira, están por ahí parecidos. Pero yo os digo que esto ha salido, lo habéis hecho hoy, y me lo creo, ¿eh? Hoy en el 2022, ¿no? Esta pieza podría ser De hecho, actualmente. me ha hecho gracia en el siguiente slide, no sé si puedes ponerlo,
Javier. Como yo ya ahí había pensado también con Javier, ¿no? En ciertos efectos, por ejemplo, el depth of field, ¿no? La profundidad de campo, como al final ya hay algo ahí desenfocado para que llegue más a ti. Eso yo no me acordaba de eso desde luego y me ha parecido interesante, ¿no? Esa aplicación, aparte ya de todos los motivos gráficos que componen bien, ¿eh? Yo creo que hicimos ahí muy buena tarea. Yo creo que sí. Sí, sí, yo siempre Sí, digo que el buen diseño pasa la prueba del algodón. O sea, la prueba del algodón sí, es el tiempo. el tiempo, totalmente, totalmente. Y El bueno, tiempo es algo importante y sobre todo hacer algo, claro, que no sea demasiado tendencioso para que dentro de 5 años digas, qué horror, ¿no? Eso es importante. Y ahí viene también la simpleza, viene también muchos elementos pues de formas y color y también elegir una buena tipografía. Eso también siempre es importante a la hora de que sea, bueno, puede ser clásica, pero no demasiado tendenciosa. Yo no soy muy de utilizar tipografías tendenciosas porque luego al final, al cabo de cierto tiempo, pues no pasan la Sí, prueba. sí, luego exacto. dejas de tener identidad, ¿no? Cuando se convierte en una Sí, tendencia, ¿no? Dejas de tener eso personalidad. es, eso Bueno, es. desde estos, allá por los 2000, pues la verdad es que has convertido como al estudio en un referente internacional. Te quería preguntar, ¿cuántas conferencias has dado en el extranjero? Sé que se ha parado con la pandemia, pero Bueno, en el extranjero no lo sé. ¿Te puedes creer que no llevo la cuenta? No sabría decirte cuántas conferencias he dado en general. Tengo ahí todo el listado y no me he parado, pero yo creo que desde mis inicios, o sea, que llevo 20 años dando conferencias, así que me acuerdo que al principio las apuntaba todo lo que tenía que decir, estaba hecho un flan y yo ya no me lo preparo. Lo que hago es preparar el orden de slides y yo ya sé qué decir y de hecho es mucho mejor porque sale más natural. Yo conozco los proyectos, evidentemente, y siempre hay algo, además, que incluso yo mismo me sorprendo, que a lo mejor en ese momento no se me había ocurrido y lo digo, y, y, y es como funciona, ¿no? Pero eso es al cabo de los años cuando tú ya te sientes confiado. También me han salido algunas, un auténtico churro, ¿no? De conferencias, es decir, ha habido de todo y muchas veces, más que por el trabajo en sí, por mí mismo, ¿no? De, pues, o estar más preocupado de lo normal o más cohibido, lo que sea. Me he trabado más, no he estado a lo mejor con la chispa que a mí me suele gustar para mostrar ciertos trabajos, ¿no? Entonces, todo eso a veces son cosas que no puedes controlar, ¿no? Pero bueno, a mí lo de dar conferencias me gusta porque además es como salirte un poco de ti, ¿no? Al estar mostrando a los demás y verlo con otra perspectiva, ¿no? Más que dentro, porque dentro sabemos todo lo que hay, etcétera, y cuando lo muestras yo creo que es interesante también de cara a los demás y de cara a ti, ¿no? Como broche final de contar la historia y el concepto que hay detrás. Bien, retomamos en Javier. Em, sí que, mira, con toda la cantidad de creativos que tenemos en nuestras ciudades, tanto Barcelona como Madrid, toda España, rebosa creatividad. em, ¿Por qué seleccionaste a Serial Cat y qué destacarías de Serial Cat y de todo el equipo de Sergio? bueno, he trabajado con bastante gente. Creo que realmente ha habido dos personas con las que he tenido como una conexión y una misma manera del diseño y Sergio es una de ellas. O sea, hay un respeto como absoluto. Ya era un diseñador excepcional hace 20 años. Nada, a mí me gustaría para poder explicar esto poner como un ejemplo concreto y que Sergio nos cuentes, como me contaste el otro día por teléfono a mí, tus últimos proyectos, lo último en lo que estás. Bueno, vale. Bueno, la verdad es que ahora tras la pandemia y tal, se ha ido redefiniendo un poco el estudio. Yo he pensado mucho hacia dónde va, ¿no? Y como decía Raúl, un poco el tema de un estudio de 3D, ¿no? Sí que seguimos siendo un estudio de 3D, pero básicamente nos decantamos por ser dirección creativa y artística
para publicidad y el mundo de la cultura o el mundo de la educación, como ocurre con Mr. Marcel. Y haciendo, bueno, siempre algo icónico como nos gusta y haciendo animación también, imágenes, como siempre, y realidades extendidas, es decir, AR y VR. Entonces, por ahí es la nueva apuesta, ¿no? Entonces, las tres técnicas son digital, físico y virtual. Entonces, esas tres son las bases del estudio actual. O sea, hay muchos trabajos como este que estáis viendo ahora, que son completamente digitales, que vamos a seguir haciendo estos 3D puro, siempre intentando que tenga un punto orgánico, cercano, amable. Eso también puede ser muy gráfico. Tenemos clientes, seguimos con clientes tanto comerciales como grandes, pequeños. Es que realmente no estamos muy interesados en lo que es el cliente en sí, lo grande que es el cliente, sino el proyecto en sí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchos ejemplos para mostrar y van a salir muchos proyectos como este nuevo que hicimos para China. Nos estamos abriendo también a Asia, ¿no? A ese gigante que viene con fuerza también y creo que es importante abrirse a ello. De hecho, nuestro nuevo claim, que es Digital Physical Virtual, aparecerá también pues, en chino, en japonés, etcétera, como parte de la promoción. Y el nuevo logotipo, que todavía no os puedo mostrar, pero saldrá, que ha sido muy difícil, porque el otro ha gustado mucho, el que está ahora, básicamente. Y bueno, todo esto viene englobado en la nueva web con ciertas secciones importantes como es los NFTs, que los proyectos de portfolio los sacaremos en NFT y estaremos en los marketplaces más interesantes, que para mí son 3 o 4. Y luego también viene la parte importante del metaverso. Estamos construyendo ahora mismo nuestro metaverso, ¿no? Que eso va a definir también mucho las bases actuales y futuras, pero de un futuro muy, muy próximo. O sea, es que ya se está desarrollando la Web3. Entonces, es muy interesante porque estamos partiendo de cero y ahí sí que quiero hacer un hincapié en que la gente o muchas empresas grandes que ahora están metiéndose ahí están intentando hacer una copia de la realidad en el metaverso cuando realmente es al revés. El metaverso es un mundo para evadirte y soñar, ¿no? Que también es un poco lo que hacemos nosotros en nuestra profesión. Con las imágenes que hacemos, con las animaciones, entras en otro mundo donde estás viendo que ocurre, pero sabes que no. Entonces, el metaverso es igual. Ahora mismo hay muchas fronteras por definir y es un momento muy interesante del estudio. Pues eso, sigo aquí con trabajos tanto de físicos, ahora, bueno, estos son los digitales, tanto comerciales como no comerciales, los físicos, que eso no los abandonamos nunca, como estos que estamos viendo, donde pues hay modelos, etcétera, campañas como esta que hicimos también para Asia, donde también se mezclan técnicas, que eso es importante. Y bueno, y también el producto iba a decir, no, el proyecto estrella que es Purely Iconic, que para nuestro 20 aniversario aglutinamos todas las técnicas que realmente podíamos hacer, ¿no? Aquí no estaba la técnica virtual, pero sí la digital y la física, ¿no? Mezclamos todo. Fue un proyecto muy, muy complicado donde nos exigimos más que ningún otro cliente. Y eso también, luego hablaremos de ello, pero es algo que también me gusta de Mr. Marcel, ¿no? Ese nivel de excelencia y exigencia para generar precisamente algo con calidad, ¿no? Pues aquí vemos unas habitaciones, todas las habitaciones que fuimos haciendo, que muchas de ellas están construidas en real y luego aquí está el tráiler de la película, que viene acompañado de un libro, evidentemente, el libro del 20 aniversario, donde
hay 9 portadas diferentes según el personaje, el libro es el mismo. Entonces, bueno, queríamos hacer algo creativo realmente por un 20 aniversario, ¿no? De un estudio que creo que es un año muy contundente en la trayectoria profesional, ¿no? Entonces, tras esto, básicamente ha habido un periodo que ha coincidido con la pandemia, donde haya habido como una catarsis una nueva visión, que es esta que os estoy contando, ¿no? Que además coincide con el momento actual, donde muchos diseñadores están pues, con todo el tema de NFTs y metaverso y lo seguirán estando. Entonces, esto ha sido importante para llevar lo que es el estudio hacia ese lado, ¿no? Sin nunca, por supuesto, abandonar los proyectos comerciales y no tan comerciales que hemos estado haciendo para clientes o como Mr. Marcel, ¿no? Todo esto es un extra, no es abandonar una cosa por otra. Y bueno, me he enrollado con esto un poco, pero luego ya la última técnica es virtual, comprende AR, VR. Este es un festival para Ámsterdam donde realmente también hicimos unos filtros con realidad aumentada, que la realidad aumentada yo llevo usándola más de 10 años, con Extrabold, con el primer libro que ya traía este tipo de tecnología, ¿no? Y ahora, bueno, ya se ha democratizado y me parece genial, pero bueno, que eso siempre ha sido un punto que me ha gustado, ¿no? El poder investigar un poco, ir más allá. Y antes, hace 10 años era la realidad aumentada y ahora es, pues eso, el metaverso y los NFTs, que, vamos, el plus viene con el toque que le daremos a cada NFT y el mundo del metaverso que haremos. Y aquí, bueno, pues esto también son proyectos que mezclamos aquí técnicas como es la física y también la técnica de AR con este póster que se despliega con filtros AR, filtros de Instagram, y ves el póster que sale de la impresora. Lo mismo con este laptop que hicimos para Adobe. Y bueno, aquí pasamos de lo real a lo físico y al revés, a lo físico y a lo virtual, donde pues después aquí vemos como en el estudio, como este maletín se abre, gira, se abre y bueno, es una réplica de lo real, ¿no? De lo que primero se pintó y se conceptualizó. Y por último, tenemos lo que es ya más VR, como este proyecto, que hemos hecho una especie de instalación para el VR Museum con más artistas involucrados, donde puedes sumergirte en esta especie de lugar extraño con esos aviones dando la vuelta sobre ti. Qué pasada, ¿no? Vaya pedazo de evolución, ¿no? Durante todos estos años, más de 20 años. Sergio, antes Javier ha comentado lo que destacaría de Serial Cat. Tú lo has nombrado de manera brevemente. ¿Tú qué destacarías de Mr. Marcel School? ¿Qué crees que te aporta o te ha aportado o también al sector creativo? A ver, yo creo que Mr. Marcel es lo que decía, tiene un punto de excelencia o que quieren inculcar al alumnado, pero también en la imagen, ¿no? Y eso es algo con lo que yo me identifico mucho. O sea, yo soy muy exigente, Javier también lo es, y es algo que nos entendemos, ¿no? Sabemos por qué es, ¿no? Y sabemos que tiene un sentido y que al final eso al final se palpa, eso se aprecia. Y entonces, para mí eso es muy, muy significativo, ¿no? El poder realizar una imagen para un lugar donde se inculca ese tipo de valores, ¿no? Eso yo creo que
que es la característica principal, el ir más allá, el buscar, pues ya os digo, la excelencia, ¿no? Y bueno, también el tema de, ¿cómo diría? Sobre todo hablando de los MAs, ¿no? De lo que son los módulos, creo que, o sea, yo he visto lo que son los mentores y los directores y más que un curso, a mí me parece un festival de diseño. O sea, me parece que es un sueño, ¿no? Es algo con lo que cualquier alumno, yo mismo hubiera dado lo que fuera por si en mis momentos de formación hubiera podido optar a algo así. Eh, es una suerte, creo. Eh, poder aportar algo con ese nivel, ¿no? Para tanto de cuidado de la imagen como a nivel interno también, ¿no? El cómo está estructurado, cómo se puede llegar a tener en esos módulos, ¿no? Esa cantidad de profesionales dispuestos a enseñarte. Entonces, creo que eso es muy valorable y no es fácil conseguir algo así, sobre todo en profesionales que todos estamos muy liados, evidentemente, eso ya lo sabemos, y que accedan a esto es por algo también, ¿no? Por un bagaje que también lleva ya un tiempo considerable y que supongo que eso también anima, ¿no? a la gente. Y luego, bueno, para mí, pues eso, yo lo definiría como en excelente y diferente. Eso es para mí un poco Mr. Marcel. Entonces, con la imagen que hemos hecho, hemos conseguido, creo que, llegar a ese punto también de cercanía, porque creo que lo tiene, de aglutinar diferentes doctrinas en algo más sólido, ¿no? Yo lo veo también como son piezas etéreas, pero a la vez son sólidas y que confluyen en uno, ¿no? Eso para mí es lo esencial y lo que define el concepto un poco de la imagen de Mr. Marcel. Bien, Javier, ¿qué quiere transmitir la nueva imagen de MEA? Pues ni más ni menos lo que es el curso, un reflejo de lo que vas a encontrarte. Al final el curso es un curso, como decíamos, muy, 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 muy especial. Voy a leeros la definición del curso muy rápidamente para comprender como el contexto, ¿vale? Los MEAs hacen honor a su nombre, son más especiales y más ambiciosos y están ideados para dejar más pozo. Una formación transversal y cuidada al detalle, creada para elevar y sofisticar, adquiriendo profundidad. Los MAs son un recorrido alrededor de los ejes del diseño. Vamos a poneros un pequeño vídeo para que lo veáis. Como os decía, es un recorrido prolijo y atento alrededor de los ejes esenciales de cualquier diseñador del siglo XXI debería dominar. Y bueno, es muy interesante el resultado y los módulos. Sergio, te voy a dar pie para que tú puedas empezar a explicar. El proceso creativo ha sido realmente algo que quiero también recalcar. Un trabajo en equipo brutal entre nosotros. También por parte de Javier al darnos las pautas, aunque ha sido un proyecto donde pues, Javier confía en nosotros. eh, Nos dijo, bueno, haced lo que queráis, estos son, ¿no? Las pautas conceptuales que hay, esos son los MAs. Y entonces, bueno, lo que sí que teníamos claro desde el primer momento es que tenía que ser algo modular. Modular por el sentido que con los módulos siempre puedes formar diferentes estructuras, que serían cada uno los cursos, pero a la vez también se pueden mostrar como una sola familia, ¿no? Que aglutina, ¿no? a esos diferentes módulos que cada uno pues, es un miembro de la familia. Entonces, desde el primer momento, aparte que, bueno, que la palabra módulo es algo completamente que
nos identificamos todos, ¿no? Y más que nada cómo funciona los cursos aquí. Entonces, el concepto módulos siempre estuvo ahí. Os puedo mostrar, como estamos viendo ahora en pantalla, eso es el Miro. No sé si conocéis este programa, pero nosotros trabajamos con ello en cada proyecto, donde cada uno de nosotros vamos, bueno, desde arrastrando diferentes referencias hasta previos que vamos sacando y es muy bonito porque se ve toda la evolución del trabajo en sí, ¿no? En este caso, este Miro tiene sobre todo los comienzos, que eso está muy bien para mostrar el proceso creativo. Así que si queréis, os comento. Pues, como os decía, estos fueron uno de los primeros, las primeras aproximaciones básicas que hicimos. No tiene ni textura, tiene nada, ya veis. Solamente es a nivel forma, ¿no? De qué íbamos a realizar, cómo íbamos a construir esos módulos, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que viene a ser ciertas piezas aglutinadas y como veis, lo interesante también, que eso tampoco era algo que se pretendía que nadie se diera cuenta, con saberlo nosotros nos vale, pero hoy es el momento también de decirlo, donde todos los módulos contienen una M y una A. Aquí, como veis, la M está a la izquierda con los dos arcos y la A a la derecha, que es más grande. Es decir, tampoco queríamos que fuera muy claro, pero en este también, en este realmente, no sé si veis, bueno, no se puede ver mi puntero, pero en la imagen de la izquierda se ve esos dos rectángulos verticales y luego otro arriba que es otro vertical y tiene un cuadradito debajo que es una A. Es decir, está muy oculto, somos conscientes de ello, pero es algo que es un toque, es el twist ese que creo que cada imagen tiene que tener, ¿no? Tanto el proyecto de Mr. Marcel como cualquiera que hagamos. Entonces, aquí también están los arcos. Aquí no estaba tan claro, creo, en este caso, pero bueno, estábamos haciendo pruebas, pero también intenta tener un punto de reflejar esto, ¿no? Entonces, bueno, esto ya son composiciones más avanzadas. Aquí todavía, como hacemos muchas veces, no queremos saber nada ni de texturas, ni de luz, simplemente estamos viendo llegando al núcleo, ¿no? Que es el concepto en sí, ¿no? De qué hacemos con estos módulos. Ya sabemos que el concepto principal es modular. Todavía no sabíamos si se iban a formar, si iban a venir por aquí, por allá. No sabíamos nada, tampoco nos interesaba eso. Era solamente hacer unas composiciones sólidas, cada una diferente, pero que también pertenecieran al mismo universo. O sea, lo que también estamos muy acostumbrados a hacerlo en muchos proyectos. No solemos hacer un proyecto de una sola imagen, sino varios proyectos con varias imágenes y ese es el caso. Entonces, es algo donde nos movemos con bastante fluidez, ¿no? Entonces, bueno, aquí también empezamos a meterle ciertas luces. Aquí ya sí que veis el M y la A, ¿no? Para eso era, ¿no? Queríamos enfatizar ahí un poco. Aquí vemos también cómo empezamos a jugar con el color. Ya teníamos las estructuras más definidas y empezamos a jugar con materiales. En este caso eran materiales un poco, pues parecería un poco como una instalación de museo, ¿no? Entonces, esto todavía aquí, Javier, evidentemente no había visto nada. Esto es algo que hicimos con plena libertad, jugando con colores, texturas, basándonos en este concepto donde también la M y la A se iluminaban, ¿no? Como aparece aquí, por ejemplo. Entonces, esto fue lo primero que presentamos a Javier. Luego, sí que también le dimos ciertos colores a cada módulo, ya más desarrollados, más pastel, un poco así. Y claro, al final también Mr. Marcel tiene que tener una imagen sofisticada, pero no fría. Entonces,
Esto sí que es verdad que nos gustaba, pero sí que es verdad que daba un tono más frío de lo que la escuela es. Evidentemente, viéndolo con perspectiva y viendo los materiales que al final hemos utilizado, sí que hay un elemento de cercanía que funciona muy bien con la escuela y evidentemente aquí no tiene, ¿no? Esto es sofisticado pero frío, ¿no? Entonces se basó un poco en eso, porque luego ya lo que son las formas apenas cambiaron. Es solamente fuimos encontrando las diferentes materialidades, con qué jugábamos, con los colores, etcétera. Aquí está, es un desglose, como visteis al principio, pero ya que estaba en blanco y negro, pero más desarrollado, ¿no? Entonces aquí hay algunos close-ups que también podéis ver. Y bueno, intentamos siempre que lo que son los materiales, las texturas, la luz, funcione de una manera, eso es una de las primeras pruebas donde, aparte de darle esta calidez a los materiales, vimos que con estas sombras de árboles, que cada visual tiene una diferente, sí que daba también un aire más cercano, ¿no? Y la verdad es que me alegro mucho de haber hecho esta aproximación tras el feedback de Javier, porque sí que realmente hay un componente que se nos estaba evidentemente escapando por ser el primer previo, que es el de cercanía, solidez. Las otras eran más etéreas, estas son más sólidas, pero como veis flotan, que era lo que comentaba antes. Y bueno, aquí también estamos viendo algunas de las correcciones que suelo hacer, ¿no? Para los chicos. Ellos van también ideando, van marcando diferentes texturas como ellos piensan y luego pues esos son algunos toques, ¿no? Que bueno, está bien verlo. A mí me parece interesante como parte del proceso y para que veáis también cómo damos feedback. Hay a veces que son hiper complicados, estos son ya casi más al final, estaban muy afinados. Y bueno, esta era la familia, es la familia completa. Yo creo que aquí ya hubo bastantes pocos cambios en cuanto a color, están definidos, no salieron en este orden, pero más o menos es algo que se puede ya apreciar un nivel de acabado mayor. Y bueno, aquí están todas las piezas, esos son los vídeos finales que ya estaréis viendo por Instagram, etcétera. Ese fue el primero, aquí tenemos el segundo. Todos respiran un aire muy contemporáneo también, que va bien con el espíritu de la escuela y cómo los módulos al final encajan, ¿no? Como esa enseñanza que puedes recibir al final encaja en tu futuro, se puede decir así, ¿no? Lo mismo este es el favorito de Javier. Y siempre las piezas se mueven y al final terminan en módulos, como veis. Y el claim también, el claim es importante, que creo que también es interesante, ¿no? De como que las cosas están hechas con cariño, tanto por parte de la escuela como por parte nuestra, ¿no? Todo hay un cuidado que se intenta realizar para eso, ¿no? Para que el producto final sea realmente y represente lo que vas a ver en la escuela, los conocimientos que vas a recibir de los diferentes mentores. Entonces, bueno, este es otro, este ya es el cuarto, como podemos ver, tienen colores muy diferentes, pero tú sabes perfectamente que pertenecen al mismo universo, ¿no? Y el último. Y básicamente esto es el concepto, ¿no? Es a nivel conceptual lo que, lo que viene a ser el trabajo que hemos hecho. Podría estar como 4 horas hablando de previos, pero Brutal, brutal. Sí, Como creativos siempre tenemos proyectos favoritos, otros que nos deja buen sabor de boca. mm, ¿Cómo os habéis quedado todo el equipo de Serial Cat con este pedazo de trabajo? bien, es un pedazo de trabajo, tú lo has dicho, la verdad que sí. Y lo que pasa es que es un trabajo tan agradecido que
es un trabajo de portfolio y eso siempre lo tuve claro, ¿verdad, Javier? Eso siempre dije, este proyecto tiene que ser un proyecto que evidentemente a Javier le guste, pero es que es que a nosotros nos tiene que gustar para poder mostrarlo. Hay muchos trabajos que no mostramos, pues porque Me, o el me cliente al convenció, final, me sí. convenciste diciéndome eso. Cuando me dijo es un trabajo de portfolio, dije, genial. Ah, Bueno, a mí me gusta mucho que al final es un módulo que representa ni más ni menos que el diseño, ¿no? Al final el diseño es como la suma de muchas disciplinas y muchos conocimientos que forman como una pieza compacta, ¿no? Y al Sí, final no quita con que nuestra visión de la educación es muy holística y muy multidisciplinar, ¿no? Esto fue algo como que yo le comenté a Sergio y creo que el resultado final no podía gustarme más. sí, Luego hay otra cosa, Sergio, que es interesante también de este proyecto, era como una de las grandes dificultades del reto, ¿no? Al final nosotros usamos mucho la imagen, tanto como con post, como con anuncios, etcétera, y al final, ¿cómo hacer una identidad en la que tú estés como un año dando la turra, pero al final no canses a la gente, porque al final tú estás invirtiendo dinero en anuncios y si la gente lo ha visto una vez y vuelve a ver algo muy, muy, muy similar, deja de verlo y deja de prestar atención, con lo cual al final estás perdiendo dinero. Y el reto fue justamente hacer como una identidad que tuviese como su personalidad propia, pero que es que en 5 módulos fuese como diferente y complementaria, ¿no? De ahí viene un poco como el cambio de color, también los cambios de las piezas y los módulos que en cada curso tiene su propio no sé qué hace y cambian. Y esto, como veremos más adelante, yo creo que tienes como unas imágenes en las que están los posts y los anuncios y tal. Yo creo que ahí era como la mayor dificultad a la que nos enfrentábamos y yo creo que lo habéis resuelto muy, 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 muy bien eso. yo creo que también en el sentido de que los módulos, como son tan completos de texturas, etcétera, siempre se pueden ubicar las cámaras, que son los close-ups, donde también lo estáis usando en redes sociales, y eso es lo interesante, ¿no? Tú ves que pertenece a ese módulo, pero lo estás viendo desde otro punto de vista, estás viendo otras texturas que no te habías dado cuenta antes, y por eso se puede alargar en el tiempo, ¿no? Y eso era una de las premisas sobre todo, Y el poder, sí, hay una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, cómo habéis resuelto esto, ¿no? O sea, al final tú tienes la identidad, que tienes la imagen general, que es como el fondo con las sombras y con el módulo, pero en realidad, como yo le decía a Sergio, necesito que cada módulo tenga en sí mucho recorrido, ¿no? Entonces, Sergio nos dio como la pieza modular los fondos. Entonces, al final es muy curioso porque de repente hay piezas que de repente el módulo no aparece para nada, lo que aparece es tipografía encima del fondo, ¿no? Entonces, al final estás dando recorrido a la imagen, pero tienes como una identidad muy definida. Entonces, de repente hay posts en los que no usamos el módulo, pero sigue teniendo una identidad muy, muy, muy propia y muy definida, ¿no? Eso es lo que... sí, sí, porque además en esos fondos, aunque son sencillos, sí que tienes unas sombras, que cada módulo también tiene un árbol diferente, y entonces está hecho también para eso, ¿no? Y sobre todo por el código de color. Entonces, es cierto que aunque no veas el módulo, sabes que es Mr. Marcel, porque tú ya has ido acostumbrando a tu audiencia a que identifiquen los MAs con esos colores, ya bien sea viendo el módulo o no viéndolo, pero al menos ves el fondo, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente también Javier buscaba y evidentemente no es una tarea fácil. Son muchas piezas también a desarrollar, pero lo merece porque realmente es una manera de que la audiencia pueda seguir estando interesada en algo, además que es de diseño, donde la audiencia precisamente son diseñadores. Es decir, tenemos el ojo mucho más desarrollado, nos cansamos antes, tenemos más, digamos, más rapidez de refresco, ¿no? De ver, 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 ver. Entonces eso es importante a la hora de concebir una imagen, ¿no? Y que pueda durar en el tiempo. Yo que gestiono las imágenes, la verdad es que te soy sincero y lo gozo, ¿eh? Porque me da
Sí, lo gozo porque me facilita mucho en hacer piezas rápido y hacer piezas que quedan finas, finas, finas. Sí, también como están a una resolución importante, que eso también está muy bien, más que nada por si quieres encuadrar, etcétera. Es algo que también nos gusta, ¿no? Porque a la hora de trabajar la imagen, no solo la ves a nivel general, sino también al detalle una vez que haces un zoom, haces un close-up. Eso es importante. Entonces, siempre hemos hecho esto, siempre hemos cuidado el que las texturas también en grandes impresiones o en grandes close-ups se pueda identificar bien y tenga consistencia y sea potente también a ese nivel. Eso es muy bueno, sí. O sea, de repente de un solo fondo, que son a 10.000 píxeles, se sacan 10 fondos, 10 pequeños Claro. fondos encuadrados, y Eso es, hay 6 fondos, con lo cual son muchísimos fondos. Eso está claro. muy bien gestionado, muy bien planteado. No, yo doy fe que a Javier, mientras que Sergio estaba con la presentación de la imagen, se le estaba cayendo la baba. Se te estaba cayendo la baba, Javier, Claro, claro. viendo todas las Porque piezas. Raúl es el director, o sea, dirige el de visual conmigo, con lo cual yo se lo estaba enseñando todo el rato y manda, ¡ay, mira, Raúl, mira! Claro, Sí. claro, sí, sí. Bien, Sí, vamos a la estabas recta final. emocionado. Sí, estaba emocionado, estaba Sí. emocionado. Hombre, eh, es un gran qué. Vamos a la recta final. Sergio, partiendo de MA y entre otros proyectos, ¿cuál sería la fórmula mágica de una imagen atractiva? Que llegue, ¿sabes? Que te emocione, que llegue al espectador y que... Si hay alguna fórmula, o ¿cuál es tu fórmula? A ver, se puede poner el ejemplo con Mr. Marcel, ¿eh? Pero bueno, puedo hablar también en general. Es decir, a ver, yo creo que, y es algo que siempre he dicho todos estos años, la imagen tiene que tener un twist. Es decir, tiene que tener un toque que otras no tengan, por lo que sea, ya bien por textura, por luz, por composición. Tiene que tener un plus. O sea, vamos a ver, nosotros no hemos hecho por primera vez un módulo, o sea, de piezas. O sea, es un clásico que se puede reinterpretar desde, no sé de qué año se inventó Lego. Es decir, podríamos haber dicho, hacemos Lego, pero no. Hemos ido a coger una serie de texturas, una serie de formas, y luego tiene además el componente que tiene una M y una A en cada módulo. Es decir, aquí siempre hay algo que conceptualmente tiene que resaltar, y el concepto es lo primero. Entonces, teniendo una base de un concepto, aunque sea sencillo, si no se necesita hacer algo realmente complicado para que sea brillante. Es decir, simplemente hay que afinar todas las características que componen esa imagen o ese proyecto para que realmente resalte, ¿no? Entonces, ese es el caso de Mr. Marcel. Aquí resalta de esta manera. Pero sí, yo soy partidario de que la imagen, que también es importante que aguante en el tiempo, que era lo que primero hemos comentado. Tiene que aguantar en el tiempo no podemos ir hacia algo hipertendencioso, que también, obviamente, y muchas veces lo hacemos, ¿eh? No pasa nada. Pero si queremos que realmente aguante en el tiempo, es algo que tiene que ser consistente de alguna manera y que pienses también en ello. O sea, no es cuestión de, me ha salido así, pues veremos dentro de 5 años. No, tienes que pensar cómo se va a ver eso dentro de 5 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Mr. Marcel nos va a aguantar bastante. Me pasa a mí ahora mismo también con ciertos trabajos que estoy seleccionando para la nueva web. Estoy haciendo una criba brutal, evidentemente. Hay una sección de archivo que es muy amplia, pero aún así hay una criba. Y hay algunos, os digo en serio, del 2008, que digo, yo esto lo hubiera hecho hoy en día así. Pero no es que no, y son las más sencillas al final. Son las que menos elementos y menos, son las más gráficas las que funcionan. Entonces, eso es súper importante al final para que una imagen eh, aguante en el tiempo y transmita al cabo de ciertos años lo mismo que querías que transmitiera, ¿no?
puede que haya perdido un poco de wow, ¿no? De repente, si ha pasado 10 años, porque tengamos el ojo más acostumbrado a ciertas ciertos conceptos creativos, pero el, el- la frescura, a lo mejor, eso no. Yo creo que hay algunos de esos trabajos que, por cierto, eso, lo que os comentaba, que no. Los he incluido por eso, porque me han parecido, y evidentemente hay otros que he dicho, "Uf, esto no". Entonces, hay de todo, ¿no? No siempre te puede salir algo brillante, nadie hace brillante todo, pero está bien, unas cosas compensan a las otras, ¿no? Pero bueno, Ujú. eh, Eh, es un poco así, es un poco así. Está bien. Hablando de fórmulas, te quería comentar, porque 20 años como profesional, como creativo, dedicándote a esta profesión, ¿cuál es la fórmula del éxito para que continúes con esa motivación que a veces, ¿no? Con proyectos la vamos dejando y ya se convierte en un trabajo de fábrica y ya no es un trabajo como más artístico y creativo? ¿Cuál es esa fórmula para mantenerte en la élite de la creatividad, digamos? No sabría decirte, pero también tengo que decir que no siempre es así, ¿eh? He tenido, como todo el mundo, también el estudio en sí, es decir, el estudio es como un ente vivo. Se compone de personas y las personas, si no hay motivación, por unas razones o por otras, al final el estudio no funciona, ¿no? Y hemos pasado por rachas diferentes. Ahora sí que es verdad que estoy en una racha donde todos estamos en el estudio más emocionados, ¿no? Por este cambio. Pero imaginaos como nos ha pasado a todos, ¿no? En la pandemia, ¿no? Eso ha sido también un choque. Pero pienso que es algo natural y es algo cíclico. No me asusta porque no ha sido la primera vez, ni supongo que no será tampoco la última, y no pasa nada. Sales más reforzado, sales con ideas nuevas, se pasa mal, claro, pero pues como en la vida, ¿no? Así que equiparo la creatividad y el estudio en sí a la vida. Es igual, altos, bajos. Y bueno, pues ahora justo me habéis pillado en un momento que sí En buen que creo momento. que sí, sí, es un momento con ilusión, es un momento donde hay muchas cosas nuevas que mostrar, donde todo está cambiando, el mundo No, está es que lo muy transmites. revuelto. A la hora de compartir los Ujú. proyectos, lo estás transmitiendo, ¿no? Sí, y Bueno, mira, cuando antes has preguntado qué destacaría yo de Sergio, es esto, es justamente la ilusión y cómo vives la profesión, ¿no? sí, o Esto, sea, de hecho, creo que no sé hacer otra cosa. Es decir, no sabría deciros qué otra profesión podría hacer más que nada porque es algo que me ha salido de toda la vida así, desde que era pequeño, haciendo la revista del instituto, del colegio, hasta montar mis propios sets con mis juguetes sin saber que estaba haciendo bodegones y luego le hacía fotos. Mm, Entonces, son cosas que ya, vienen guay. desde muy pequeño, desde siempre, así que por eso precisamente no sé qué podría ser más que lo que soy ahora. Pero sí que os digo que es casi, que os diría necesario tener crisis creativas, profesionales, personales, porque aprendes mucho, Totalmente. muchísimo. Y yo he aprendido mucho en estos 2 años de pandemia, tanto a nivel personal como a nivel eh, profesional. Y lo que pasa es que tal vez ahora a nivel personal sí que me notáis así. La pena es que a nivel profesional todavía no se está viendo nada, estamos muy parados, pero de cara afuera, porque hay hay una maquinaria que estamos poniendo en marcha muy interesante y se va a ir viendo a lo largo de este año y dentro de muy, muy poco, la verdad, con la nueva web, el nuevo logo, todo empieza ahí, pero ya me gustaría, yo ya tengo mis objetivos marcados y yo a final de año esos están cumplidos todos. Entonces, es lo que hay que marcarse objetivos también, diría. Ahí está, ahí está. Bien, para ir acabando, una última pregunta para Javier. Javier,
¿Qué hace que Mr. Marcel School sea tan genuina, tan única, tan diferente, como decía Sergio? Wow, ¿Qué concepto más has dicho antes, Sergio? Excelente y diferente, he dicho. Excelente y diferente. Sí, excelente más que nada por buscar la excelencia, ¿no? Y Exacto. diferente porque se nota que es diferente a otra escuela. Me aduláis un montón, la verdad. Es un gran halago que me digáis esto. Al final, yo creo que cualquier proyecto que tenga como alma y que sea auténtico, pues es que nosotros no intentamos no reflejar lo que hay, no hay otra cosa, entonces no nos cuesta mucho esfuerzo. Pero yo creo que al final, si tú tienes alma y eres auténtico y tienes un propósito, una ética y una forma de proceder que no varía aunque te cueste dinero, pues al final eres auténtico y genuino, ¿no? La verdad es que desde el primer momento siempre hemos intentado como aportar valor. Hemos afrontado el proyecto con una ilusión, igual que cuando Sergio habla de sus trabajos, pues nosotros hablamos de nuestros cursos, ¿no? O sea, realmente hay algo detrás de los cursos y luego rodeándote de gente que piense como tú y que trabaje como tú, ¿no? Yolanda, por ejemplo, y Belén, que trabajan conmigo, son igual que yo. De repente trabajamos con un estudio y trabajamos con Sergio, que también es la misma forma de ver las cosas. Tú estás con nosotros en el MA de diseño porque tenemos el mismo punto de vista. Entonces, al final, dándole coherencia a las cosas y siendo de verdad, ¿no? Yo creo que es como, al final tú reflejas lo que eres, ¿no? Entonces puedes estar intentando camuflarte, pero las fisuras se te terminan viendo, ¿no? Eh, Y yo añadiría sobre todo que creemos en nuestros proyectos, claro, es creer en sí, ello, sí, creer, porque sí, si tú realmente crees, al final empujas, en el buen sentido de la palabra, y arrastras, también en el buen sentido de la palabra, al resto del equipo hacia ello, ¿no? Entonces, creo que tanto Javier como yo creemos en nuestros hijos, ¿no? Si es que al final es que son como hijos. Es que totalmente. además, igual que hay, no sé quién me preguntaba, me han preguntado muchas veces, ¿cuál es tu proyecto favorito de los tuyos? Y es como, pero bueno, tú, ¿cómo voy a decirte eso si es como si fueran hijos, ¿no? Entonces, eh, es difícil, ¿no? Saber eso. Todo te gusta, un poco más que menos, depende, ¿no? Pero sobre todo crees en ello. Entonces, Javier, yo lo veo. Él cree en la escuela, cree en los MAs y eso se nota por todo el impulso que le da y cómo lo vive también. Y una vez que ya está todo configurado bajo una imagen, claro, es más palpable, ¿no? Entonces eso, claro, emociona y anima, ¿no? Se dice, ¿no? Creer es crear. Ah, Creer mira, es eso nunca lo he crear. usado, pero sí, Sí, creer sí. es crear, Cuando tú pues crees sí, algo es que lo vas a crear, lo vas a materializar. eso Está ahí. es, eso es, Ya buscaré la manera de hacerlo, pero al final se hace. sí. Bueno, pues llegamos hasta aquí, llegamos hasta el final de este encuentro, de esta conversación. ¿Habéis estado cómodos, Sergio, Javier? Yo sí, súper Como en Yo cómodo, casa, también, ¿no? mucho. Sí, sí. sí. Sí, sí, Pues porque nada. además está bien a veces, esto es como si hubiera sido un pedazo de conferencia, ¿no? Donde se hablan ciertos temas y de Mr. Marshall, por la pandemia y todo eso, pues todavía no he podido hablar de ello. O sea que ha sido, la verdad, que gratificante hablar sobre todo del trabajo que hay detrás. Y está bien siempre compartirlo, ¿no? Y lo que os decía también antes, ¿no? El poner palabras al final a todo el proceso, ¿no? A modo de resumen de lo que ha sido, ¿no? Que a veces también estando dentro, pues vas con el día a día, vas haciendo esto, saltas a otro proyecto, vuelves a él. Entonces, desde una visión más reposada y cordial como estamos haciendo ahora, pues siempre, ¿no? Es interesante y es bonito hacer como una recapitulación de todo. Qué guay. Javier, Así que Nada, bueno, yo te voy a decir que disfruté mucho he disfrutado del proceso bueno, de trabajar contigo, por supuestísimo, y luego del proceso
me ha recordado como cómo vivía la profesión en mi juventud, ¿no? Eso es muy curioso. Creo que la sigo viendo igual, fíjate, eh, con la misma ilusión y tal. Y el hacer este proyecto me despertó como muchas cosas y ha sido una gozada, la verdad. Te estoy muy, muy, muy agradecido. Pues me alegro yo también por haber llamado, ¿no? Al estudio y haber confiado en nosotros. Erais los primeros de la lista. O sea, fue una gozada porque lo único que vamos a hacer es bajar después, pero nada, nos dijiste que sí, la cosa encajó Sí, y sí, me apetecía. Me apetecía hacer algo para una escuela además, como es Mr. Marshall. Es que es por eso, porque yo también veía la escuela como algo diferente, ¿no? No es lo mismo esta escuela que otra, que no voy a hacer ningún, eh, ninguna publicidad, pero ya sabéis a cuál me refiero seguramente, pues no es lo mismo. Es decir, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, como yo ya tenía claro desde el principio que iba a ser de portfolio, pues claro, a mí que sea de portfolio me anima. y eso me encantó, me encantó, me encantó. Dice, vamos a hacer Ah, ahí un te ganó, proyecto. ahí te ganó. Sí. Pero tú le dirías libertad creativa, ¿no? A Sergio. Total. ¿Tú, Javier, le Él me propusiste dijo, libertad sí, 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 creativa? sí. Sí, 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 Claro, sí. ahí es él cuando el me dijo eso. creativo está muy bien. Ese fue el punto de Bueno, partida. Disfrutar, gozarlo y hacer un proyecto del que os sentáis orgullosos. y Sí, creer y crear. eso es. Sí. Bien, nos despedimos. Gracias, Javier. Gracias, Sergio, por estar aquí, por acompañarnos y nos seguimos viendo en próximos encuentros. Gracias. Eso Muchas es. gracias, Gracias a Raúl. vosotros. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Adiós.